Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del nivel uno. De verdad que es un gusto que estén aquí con nosotros y pues nada, ¿verdad? Motivarlos a seguir, a seguir, a seguir, a seguir porque nos espera un largo camino. Welcome everyone to class number 2. Damachjani says it is a joy to have you join us because this is a long journey, the first semester, and so we're always motivating each other to get through it, right? To keep going. Muy bien, vamos a comenzar la asistencia, la vamos a pasar este día con una pregunta. La pregunta se hace con el interrogativo gan, que significa ¿dónde? La pregunta es gan nemi muchan, que significa ¿a dónde vives? Para responder a esta pregunta, nosotros decimos nuchan nemi tikne techan. La palabra que está entre paréntesis se puede ocupar o no, ¿sí? La palabra que está entre paréntesis significa grande, ¿sí? En náhuatl tenemos la palabra techan que es pueblo, ¿sí? Porque antes solo habían pueblos, no habían ciudades como hoy, ¿verdad? Entonces, y de hecho ni significa pueblo, sino que significa casas de la gente. Y Wei significa que es un lugar donde hay muchas casas de la gente, bastantes casas de la gente, ¿sí? Entonces, el Wei se utiliza para decir que es una ciudad grande, si usted lo desea, pero no es necesario. La mayoría de ustedes, como son del extranjero, digamos, ustedes pueden decir, yo vivo en Los Ángeles y soy de El Salvador. El nombre de El Salvador en náhuatl es Guzgatan. Entonces puede decir, bueno, Nuchan Nemi Ticnetechan, Los Ángeles, por ejemplo, Guanajaniwitz Guzgatan. Y vengo de El Salvador. So Damachjani is going to be taking attendance today, and the way he's going to do that is by each of you doing the following exercise. We're learning a new word today, which is gan, K-A-N, gan, which means where. The next question is where do you live? Where do you live? Gan nemi muchan. So then you answer with nuchan nemitik ne, but optional way techan. It means I live in, and then you name the city. The word way, W-E-Y, is optional because it depends where you live. Techan, it was usually for towns, like small towns, because back in the day, uh, we didn't have large cities. So everyone lived in a small town. So if you live in a large town, or maybe it's an important town, then you can say Techan. Additionally, you can say Wanaha niwit ga gusgatan. It means and I am from El Salvador. So Damachtiani says you can say I live in Los Angeles and I am from Guscatan. This is an option for all of us in this group because many of us live abroad outside of El Salvador. Muy bien, entonces vamos a pasar asistencia respondiendo a esta pregunta. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a la asistencia o se comprendió cómo vamos a responder? Are there any questions before we take attendance? Is there an understanding with the exercise? We're good. I have a Um, question. Oh, Mhm. go ahead, Zach. my only question was when you say the response, do you say Tikne Way Tachan and then the name of the city after Tachan? Mm. ¿A dónde se dice la ciudad, Tamachtiani? Cuando se ve la respuesta, ¿a dónde va a ir la ciudad? En Al, el orden de la al pregunta. náhuatl va hasta el final. Nuchan, Nemi, Ticnetechan, Los Ángeles, donde sea, Okay. Houston, sí, va al Okay. final. So Tamachtiani says the name of the city is the last. So where it says Techan, dot, dot, dot. So you say Techan, Houston, Los Angeles. It goes last. Ujú. Hmm? My question was about the last part, Mhm. Wahana Wanahaniwitka, and then
we were introduced how to say El Salvador, but is this something we should say like for example, I was born in the United States. Is that something that I should say? Entonces no es necesario decir la segunda línea, es solo para aquellas personas que han nacido en El Salvador y que pues vivan allá, pero que no nacieron allá. So Tamachtani says the optional line, the one with the asterisks, that one only applies if you were born in El Salvador and you live abroad. But if you were born in the United States, for example, you don't need to say Wanahaniwitsga, United States. You just say, I live in the city of, and then you say the name of the city. Thank you. But if we're from a different place than we live in the United States. Okay. For example, So I grew up in Vermont and I live in New York. So Okay. would I say Wanahaniwitsga, Vermont? okay. Sí, sí se puede. Okay. No importa si nació en una ciudad, pero vive en otra, Tamachtani. No, porque al final nos están preguntando literalmente dónde está tu hogar. Ajá, es al final Okay. donde nosotros estamos habitando. Yeah, Tamachtani says it's okay because in the end, the question asks where we live, where is our home, where is our current home. Bien, Brooklyn Gangnemuchan. Nuchan nemi tikne techan Salem. Bien, Subsulyek. Wansara Gangnemuchan. No está Sara. Sak Gangnemuchan. Nuchan nemi tikne wetachan Salem. David Gangnemuchan. Nuchan nemi tikne Ay. Tichan, New York. Muy bien, Bronx. Subsulyek. Mateo Gangnemuchan. Mateo quiere ver la respuesta otra vez porque no alcanzó a copiar la respuesta. So Matthew's asking to see the slide again, just to jot down the answer. Bueno, vamos a ponerla al final. Gaby Gangnemuchan. Creo que Gaby iba a llegar tarde, 10 minutos. I think Gaby was going to be late. Mm, Vamos a ver, ¿escribió que iba a llegar tarde? Bueno, vamos a ponerlo Sí. así. Bien, Meli Gangnemuchan. Anuchan nemi tikne techan Portland. Muy bien. Gracias. Juan Gloria Gangnemuchan. Disculpe, Tamachtani, fue Gaby que la que contestó yo, no he Ah, contestado muy todavía. bien. Ah, muy bien, Gaby. Muy bien. Meli entonces, ¿verdad? Sí, a ver. Nuchanemi tikne techan Los Ángeles. Subsulyek, Juan Rodrigo. Rodrigo no está. Juan Ismael. Ismael. Nuchan Nuchan nemi tikne techan Los Ángeles. Subsulyek. Muy bien. Solo vamos a revisar acá las tareas y compañeros, hay dos personas que no enviaron su tarea, entonces les vamos a pedir que se pongan al día y pues a los demás, muy bien. Okay, so we're going to go through the homework. Only 2 people did not submit their homework, but we're going to go through it. And yeah. Muy bien. Vamos a seguir. Tenemos acá la respuesta para el compañero que quería volver a copiarla. Okay, and Matthew, did you want to here's the slide? Yeah, I got it. Okay, ya lo tiene, dice. Muy bien. Hay Muy otra bien. respuesta en el chat. ¿La consiguió Tamachani y Sara? ¿Qué pasó? Ya pasó en la lista de asistencia, Sara, porque contestó en el chat. No, porque no. Solo les escribí a los que me respondieron. Ah, sí, pero sí respondió. Quiero ver. Okay. No respondió. Entonces tenía inasistencia. Sarah, did you reply? No, I didn't. I can do it now. Okay, que lo diga. Okay. Gangnemuchan.
Okay. Nuchan nemi tik ne wei techan Toronto. Muy bien, Sara. Gracias. Zuliek. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a continuar. Thank you. Bien, tenemos, entonces vamos a comenzar la clase de hoy y hoy vamos a estar hablando sobre el color. En náhuatl, esto es bien interesante porque en náhuatl esta palabra se va a dividir en varias palabras, en varias partes. Bueno, ne es como el THE del inglés, es igual, no les va a costar nada. Y acá tenemos un posesivo. Este posesivo significa su, de él o de ella, como el his o her, ¿sí? En inglés. Y tenemos el tachishka que significa color. Y también, bueno, tiene otros significados que vamos a ver. Entonces en náhuatl usted tiene que decir el color de él o de ella o de eso. Sí, porque el color finalmente le va a pertenecer a algo. Usted va a decir, ah, el color de la camisa, el color del pantalón, el color del perro, el color de la casa. Siempre le pertenece a algo, por eso es que lleva un posesivo. Today, we're going to be talking about colors. And this is a very interesting topic because Damachiani is giving us the breakdown of the translation of the word color in Nahuatl, which is ne itachishka. So here's the literal translation. Ne, N-E, ne means the, T-H-E. Itachishka, the first letter, I, it's actually a possessive adjective. It means his, hers, it. And then tachishka is the word for color, but it does have another meaning, which is something that we're going to look at later on. So the literal translation is the color of it or his or her, because the color always belongs to something. The color of the dog, the color of the shirt, and so forth. It always belongs to something or someone. Muy bien. Y tenemos entonces acá que la palabra tachishka tiene tres conceptos o tres significados, que sería apariencia, aspecto o color. Esta semana solo vamos a ver el color, pero la próxima semana vamos a ver los adjetivos, que son las apariencias y los aspectos de las cosas, ¿verdad? Si algo es bonito, si algo es alto, delgado, si algo es pequeño, grande, todo eso lo vamos a ver la otra semana. Hoy solo vamos a conocer el color. So here are the additional meanings to the word tachishka. It means appearance, look, or color. Today, we're only going to focus on color. Next week, we're going to be looking into adjectives. And we're going to look into what tachishka means, like how do you use it when you want to say that something is beautiful, tall, small, short, and so forth. But today, it's only color. Bien, y entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo significa color o apariencia o aspecto? Prácticamente va a depender del interrogativo que estemos utilizando. Si yo ocupo tai y tachishka, estoy preguntando qué color es, porque tai es what, ¿sí? Y gen es cómo, ¿sí? Entonces prácticamente estamos diciendo, cuando preguntamos Tai y Tachishka, ¿qué color es? Pero cuando preguntamos Gen y Tachishka, vamos a preguntar cómo es su apariencia, cómo luce. So Tamachani says, how can we tell the difference? Like, how do we word a question when we are asking about color versus an appearance? He says it depends on the word that you're using for your question. So if you use tay, T-A-Y, that means what? If you use gen, K-E-N, that means how. So if you want to ask what color is it, you want to say tai itachishka. If you're asking about the appearance, then you're going to say gen itachishka. Muy bien. Entonces, bueno, también entonces al ver este tema lo vamos a ver en plural porque vamos a ver los colores de algo, pues, porque los colores le pueden pertenecer a muchas cosas, a la ropa, a los animales, sí, a cualquier cosa. Entonces acá tenemos ne y tachishka, que serían sus colores de algo o de alguien.
Y usted probablemente se esté preguntando, pero ¿cómo es que pasó tachishka, que era la palabra itachishka al principio, a alargarse tanto y quedarnos itachtachishka? Vamos a explicarles por qué. Resulta que, bueno, la i no la tocamos porque es un posesivo. La palabra en sí es tachishka, color, apariencia, aspecto, pero hoy solo la estamos estudiando como color. Entonces queremos convertirla en plural. ¿Cómo la vamos a hacer plural? Vamos a tomar la primera sílaba, ta, vamos a escribir una letra J y ya se nos convirtió en plural la palabra. Tachtachishka, colores. ¿Sí? Y pues unimos toda la palabra y ya nos quedó la palabra en plural. So now we're going to look at the plural form of the word color, right? Because in the previous slide, Tamachtiani showed us the singular. What is the plural form of color? Well, it's ne itahtachishka. So the literal translation is their colors, right? So Tamachtiani says, how do we turn a singular word into plural? Now, again, we're only talking about colors, not the appearance. So you want to take the noun that you want to turn into plural form. You duplicate the first syllable. In this case, ta, ta is the first syllable. Move it to the front after the letter I, because the letter I is the possessive adjective. We're not touching that one. Leave it as it is. In between ta, you're going to add the letter J and then put it together with the rest of the word, tachishka. So now you have ita tachishka. Tenemos una pregunta in the chat. So we have a question in the chat. Let's see. So we notice that sometimes for plural, we add an ending, but other times we repeat the first part. Is there a rule to tell which is more likely for a word when making a plural? Dice, hemos notado que a veces cuando se hace plural, el término, o sea, el final de la palabra cambia y en otras partes solo cambia la primera parte de la palabra. ¿Hay alguna regla que explica esto cuando lo estamos convirtiendo en plural? Sí, la vamos a ir estudiando porque realmente hay como 6 o 7 formas de hacer plural y esto es porque los plurales que existen se ocupan para diferentes cosas, para personas, para amigos, para familia, para cosas, para plantas. Entonces hay plural para todo. Entonces, pero esta semana vamos a estar aprendiendo nada más el plural para los sustantivos, para las cosas, como por ejemplo frutas, animales, objetos, ¿sí? Porque todo lo demás sí se hace plural diferente, pero eso lo vamos a ir viendo en cada una de las clases más adelante. So, Tamachani says, yes, there are 6 different ways to turn a word into a plural form. However, today we're only going to look at one because the 6 different rules, it depends if we're talking about family, friends, plants. It all depends on the object. Today we're only looking at nouns. So this is the way that we turn nouns from singular to plural. Bien, ahora vamos con otro ejemplo. Tenemos la palabra pelu, por ejemplo, que significa perro. Y yo quiero volverlo plural. ¿Cómo nos quedaría el plural de perros? So let's do an exercise. Pelu means dog. How do we make that into plural? Any guesses? Any volunteers? Pelu. Pelu, eje. Muy bien, tenemos ahora la palabra tutut, que es pájaro. ¿Cómo diríamos pájaros? What about tutut, which means bird? How do we say birds? Tut. Tutut, eje. Muy bien. Y ahora tenemos mistun, que es gato. ¿Cómo diríamos gatos? What about mistun, cat? How do we say cats? Mistun. Mistun, muy bien. Y tenemos, por ejemplo, la palabra naranja, lala. Lala is orange. How do we say oranges? Lala. Lala, muy bien. Y tenemos ahora, por último, quilling, que es un gusano. So now we have quilin, which means it's a worm. How do we say worms?
Quili. Quihquilin. Quihquilin. Muy bien. Bien, ¿habrá alguna pregunta con los plurales? Are there any questions with the plurals? Eso. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos ahora los colores. Vamos a pedirle a alguien que nos lea una columna y a otra persona la otra columna. ¿Quién quiere leer la primera columna primero? So Tamacheni is looking for two volunteers. One volunteer is going to read one column, and the second volunteer is going to read the second column. Ejé, I could read one. Okay? ejé. I can read the other one. Meli puede leer la otra. Sí, And then I'm sorry, which column? Because they're sideways. So start. ¿Cuál columna? Porque están. la de Tiltic primero. Start with Tiltic. Okay, to Susul, not Susul. Hasta el Susul, ¿verdad, Tamacheni? Sí, sí, sí. Yes. Thank you. Tiltik, Istak, Chiltik, Tultik, Shushuknah, Ejé. Susul. Susul, muy bien. Ahora es bien importante, ¿verdad? Por eso yo he corregido muchas tareas esta semana en donde decían Susul, Susul, Susul. Susul Yek es bien azul, ¿verdad? No es muy bien. Entonces hay que tener cuidado porque Susul Yek es muy bien. So Tamacheni says all throughout the week he's been correcting homeworks because people kept saying Susulyek instead of saying Susulyek. So they were saying very blue instead of saying I'm very well. Muy bien. Vamos con Neshnah, la columna de Neshnah. And next person with Neshma. I think Okay. Meli volunteer? Yeah. Sí, fui yo. Ok. Neshnach, Kushawak, Kushiltik, Kushiltik, Kupuknach, espérate. Kushushuknach, Achuk. Achiyuk. Achiyuk. Acordémonos que en la última, porque hay una U y una I, metemos una Y. Achiyuk. 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 Ujú. So Tamacheni says with orange, Achiyuk, between the I and the U, imagine that there's the letter Y because it's a diphthong, right? So Achiyuk. Muy bien. Si ya terminaron de copiar, van a decir Nenáhuatl tesu uej. El náhuatl no es difícil, o sea, el náhuatl es fácil. So Tamacheni says if you're done jotting down the colors, when you're done, you can say Nenahuatl which means the Nahuatl is not difficult. It's easy. Nahuatl is easy. Nenáhuatl tesu uej. Nenahuatesuhue. Ujú. Nenáhuatl tesu uwe. Ujú. Bueno, vamos a seguir. We'll continue. Bien, fíjense que, bueno, esos son los colores normales que tenemos, pero existen otros colores que son únicos en náhuatl, no los tenemos en otro idioma. Entonces, estos colores se les conoce como multicolor, pero son colores también intraducibles, son colores que no se pueden traducir porque necesitamos varias palabras para explicarlo, pero en náhuatl tienen un solo nombre. So the following slide, just giving you the heads up, there's no translation for the colors that we're going to learn. On the previous slide, we saw solid colors, and those do have translations. But for the following, this is very unique to the Nahuatl language. So we're going to explain it, but just letting you know that there's no translation for it. We're looking into multicolors. Bien, en la parte de arriba van a encontrar el color normal, ¿sí?
y en la parte de abajo van a encontrar el color nuevo, ¿sí? Color normal, color nuevo, color normal, color nuevo, color normal, color nuevo. Sí, arriba el color normal, el común que ya conocemos, y abajo el color nuevo. Okay, so Tamachani says in each box, above each box, you're going to see the common color, and then below it, you're going to see the name of the new color. Muy bien. Antes de pasar con los nuevos colores, también quiero explicarles cómo es la estructura o cómo se usan los colores en náhuatl. Tenemos, por ejemplo, en la primera imagen un perro, ¿sí? En náhuatl colocamos ne, ¿sí? El color, tiltic, pelu. Netiltic, pelu. Esta es una de las opciones. La otra opción sería poner nepelu, itachishka, tiltic. ¿Sí? Si ocupamos la palabra itachishka, el color va al final. Si no ocupamos la palabra itachishka, el color va antes del sustantivo. So Tamachani says, before we look at the new colors, he wants to explain how colors are used in Nahuatl. And in this case, I think it's pretty much the same as in English. So if you want to say the black dog, you're going to use ne, which means the, followed by the color, black, tiltik, and then pelu, dog. Another way that you can say that sentence is nepelu itachishka tiltik. Literal translation is the dog, its color is black. Muy bien. Ahora, ¿no hay preguntas con esto? Are there any questions so far? ¿Qué versión se usa con más frecuencia? ¿La Netiltic Pelu o Nepelu Itachishka Tiltik? Los dos. Realmente no hay una preferencia. Los dos se pueden usar. Sí. So the Ahí. question was, which of the two is mostly used in the Nahuatl language? And Tamachiani says either one. There's no preference, either one. Sí. Lo que sí no es normal es decir, por ejemplo, al revés, vea, nepelu tiltic. Esto ya es como lo decimos en español, pero este sí estaría mal. Tamachiani says what is incorrect is to say nepelu tiltik. That is wrong because that's actually following the Spanish grammar where they say the dog black. He's like, that's wrong. You want to say netiltik pelu, the black dog. It's the same order in English. Definite article, adjective, and then noun. Bien, ahora vamos entonces con los colores nuevos. Tenemos para empezar, vamos a ver, voy a regresar acá. Usted ve la primera imagen y estoy seguro que dice, el perro es negro. Pero en náhuatl ese perro no es negro. Y usted dirá, pero tiene sus orejas negras, su cuerpo negro, su cara negra. ¿Es negro? No, el perro es tiltituk, netiltituk pelu. ¿Por qué? Porque es negro, pero tiene una mancha blanca. Entonces no es completamente negro, es tiltituk. Tenemos también, por ejemplo, el dálmata. El dálmata no es istak, ¿sí? El dálmata es istastuk. ¿Por qué? Porque es blanco, tiene una base blanca, pero tiene otro color u otros colores encima. Es decir, que estos colores nuevos que están en la parte de abajo van a indicar cuál es el color predominante, pero nos están diciendo también que puede tener un color o más colores encima. So Tamachiani says, let's look at the new colors. So on the top left-hand side corner, we see a black dog. Now, if you were to say in Nahuatl, oh, the black dog, in Nahuatl, they're going to correct you. They're going to say to you, no, that is not a black dog. And you're going to say, no, but it is a black dog because the dog is mostly black. And in Nahuatl, they're going to say to you, no, the dog is tiltituk. Why? Because the dog is mostly black, but you see that the dog has a bit of a white patch fur on the front. So that's why you say tiltituk. So basically what you're saying is that the dog is mostly black.
That's a loose translation. Again, there's no direct translation for the word tiltituk. It's giving the understanding that the dog is predominantly black. However, the dog does have other colors in its fur, but black is the one that stands out. Another example is with the Dalmatian. If you say the Dalmatian is a white dog, they're going to correct you. They're going to say, no, the Dalmatian is istastuk. Loose translation is mostly white. Again, explaining that the dog has other colors other than white, but the white is the one that stands out the most. Mhm. Bien, estos colores también se usan mucho para la ropa tradicional. Si usted, por ejemplo, ve Shushuwishtuk, significa que es algo que es verde, pero que tiene otros colores encima. Y el mejor ejemplo de todos es el Susulwishtuk, porque acá hay un huipil. Un huipil es una blusa tradicional y acá la blusa es base azul. Pero si usted lo mira detenidamente de cerca, es una camisa azul, pero tiene celeste. Tiene negro, tiene bolitas rojas, amarillas, moradas, verdes. Hay otros colores encima. Entonces se imaginaría el tiempo que a usted le tomaría decir, ah, es una camisa, es un huipil azul con verde, con negro, con celeste, con rojo, con amarillo, con anaranjado, con morado, con rosado. Sí, muy complicado. Pero en náhuatl decimos susulhuictuc. Y ya sabemos que es base azul, pero que tiene otros colores encima. So Tamachani says these new colors that we're looking at, they're mostly used when we're talking about the traditional clothing that the Nahuatl people wear. Because if you look at their clothing, they tend to have a variety of colors, but there's always one that stands out the most. And basically, it would be very complicated to say, for example, if you look at the on the top right-hand corner, the blue blouse, the word for blouse in Nahuatl is huipil. If you look at it, the base color is blue. It would be really complicated to say, oh yeah, it's a blue blouse with a little bit of red, with some yellow and some green and some black. So instead, it is easier to just say susulwihtuk, which basically says that the color that stands out the most is blue, but it does have other colors. Mhm. Muy bien. Y bueno, prácticamente así son todos los colores que están en la parte de abajo. Como podemos ver en las imágenes, tenemos un color base y otros colores que están sobre ellos. ¿Habrá alguna pregunta con estos colores nuevos? So again, you see the main color in each box, and beneath it is the new color. Are there any questions so far? Mhm. No. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a pasar al último color que es Chichilichtuk. Este creo que es uno de los colores más difíciles dentro de los multicolores, porque Chichilichtuk es complicado explicarlo, pero son todas las variaciones de rojo reunidas en un mismo lugar, ¿sí? ¿Cómo así variaciones de rojo? Es decir, que hay diferentes tonos de rojo, rojo fuerte, rojo pálido. Hay colores que se derivan del rojo, como el ocre, como el rosado, como el morado. Entonces es como la unión de todos esos tonos rojos, rojizos, en uno solo, como en la imagen. Aquí vemos que hay rosas de diferentes colores, pero predomina o sea, son tonos rojos todos. Eso es chichilig. So Tamachani says, let's look at this word a little closer. So chichilichtuk, where you see all the roses. Tamachani says this is the one that is the hardest one to explain because the word, that color, it basically encompasses all shades of red. Any color that derives from red. So we're looking at soft pinks, pale pinks, bright reds, burgundy, purple, anything that comes from red. So it's basically when you're using it, you're describing something that is unifying all shades of red into one. Mhm. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta? Any questions? No. Hayan venido bien callados.
Tamashani says you guys are quiet today. Bien, tenemos una pregunta por acá y dice, ¿qué color te gusta? Taita chishka mu gustu. Y para responder a esta pregunta, usted dice naha nu gustu, neita chishka y el color que le gusta. So here's a question. So tai itachishka mugustu, which means what color do you like? To answer this question, you're going to say nahanugustu ne itachishka ... So I like the color ... And you say the color. Y Brooklyn dice que está tomando bastantes notas, por eso está calladita. So Brooklyn, Ah, muy take a bien. lot of notes. Muy Thank you. bien. Fíjense que hay otra cosa que también no lo hemos visto, pero se los voy a mencionar. Resulta que en náhuatl, en lugar de decir naja, ¿sí? Yo puedo cambiarlo por suhsul o por tesu. Yo puedo decir, si a mí me gusta mucho, yo digo suhsul nugus tuhneitajishka tiltik, por ejemplo. A mí me gusta mucho el color negro, dice usted. O puede ser que no le guste nada. Entonces usted dice, tesu nu gustu neitachishka tiltik. No me gusta el color negro. Entonces usted lo puede cambiar. Puede cambiar el naja por la exageración que sería su, sul nu gustu, mucho me gusta, o tesu nu gustu, no me gusta. So Tamachtiani says, with the answer, naha nugustu ne itachishka, he says, you can replace naha, which is the pronoun I, with the word suhsul. So if you want to say, I like this color a lot, then the word a lot, suhsul, can replace the pronoun I. So you would say, suhsul nugustu ne itachishka. I like a lot this color. If there's something that you don't like, then you replace naha with the word tesu. Tesu means no, no, do not like the color. Muy bien. Muy bien. Zach, taitachishka mu gustu. Naha nugustu chiltik. Neitachishka chiltik. I see. Naha nugustu ne itachishka chiltik. Juan Brooklyn taitachishka mu gustu. Naha Nagustu ne or itash sorry Tachishka itishka tiltak tiltik. tiltik Itachishka tiltik. Juan Matthew. Mateo. Taitachishka mu gustu. Nahanu Nahanu gusto neitishki tiltak. Itachishka. Vamos a repetirla. Está costando mucho esa palabra. Itachishka. 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 Italchishka. Sí. Bueno. itishka. Son Zuliek. Muy bien. Gracias. Bien, vamos a pasarnos a una pequeña cancioncita. Esta es una canción en náhuatl que, bueno, más que una canción, es como es un juego en náhuatl. No sé si ustedes, bueno, en español nosotros tenemos un juego que se llama Peregrina. Y este juego consiste en que se dibuja en el suelo unos como círculos de colores con yesos. Era un juego antiguo. Hoy casi ya no se juega, pero probablemente muchos de nosotros sí lo jugamos cuando estábamos pequeños. Y pues entonces uno iba saltando, a veces saltaba con un pie o con los dos, o brincábamos, o sí, habían diferentes retos para hacerlo. Entonces, este juego es similar en náhuatl. En náhuatl se dibujan círculos de colores o se dibujaban círculos de colores y se iban agregando los colores que usted tuviera. Aquí hay solo un par de colores, pero puede ser que usted tenía yesos o tizas de diferentes colores y entonces usted podía agregarlos acá. Bueno, quizás explicamos eso y después regresamos con la canción. Guys, I'm looking for a translation.
Do you guys remember that game? I don't know if any of you guys played it when you were children. On the pavement, on the sidewalk, you would use chalk and draw, is it airplane? What's it called? You draw the 3 squares, then 2 Oh, hopscotch? hopscotch. Thank you. Thank you. So Tamachtiani says the song that we're going to look at, which is here on the slide, is similar to a game like hopscotch. In Nahuatl, what they do instead, they draw circles on the ground, and each circle is a different color. Bien, la canción dice así. Sixi-quini es saltar varias veces. Entonces dice Sixi-quini palnetultic, Sixi-quini chiltic susul. Y es como para una indicación para que las personas o la persona que le toque se vaya saltando hasta donde está el color amarillo. Siga saltando hasta el color rojo. Y salte también al color azul. Es decir, que se va saltando, no camina, no corre, brinca. Va dando brincos hasta llegar al color. So Tamachtiani says the song is basically instructions to the player where they need to jump, not walk, jump to the colors. So the 2 first sentences literally translate to jump many times to, there's the color, jump to, there's the color, and then susun. Those are the first 2 sentences of the song. Luego dice, Ninesnemi pal shushuknach, tiltiknusan wan neistak, lara 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 la, lara 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 la. Y sería, Ninesnemi, yo camino para el verde. Aquí ya nos saltamos, aquí caminamos. Yo camino para el verde, al negro y también al blanco. ¿Sí? So then the 3rd line and the 4th line, the 3rd line translates to, I walk to the green, to the black, as well as to the white. And then la 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 la. Muy bien, entonces vamos a cantarla. Canto yo la primera línea y ustedes me ayudan a cantar la misma primera línea. So Después de- Tamachtiani says, sing after him. He's going to sing the first line, you repeat after him, and so forth. Dice, Sixi-quini palnetultic, Sixi-quini palnetultic. Sixi-quini chiltic susul, Sixi-quini chiltic susul. Ninesnemi pal shushuknach, Ninesnemi pal shushuknach. tiltiknusan wan neistak, lara 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 la, lara 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 la. Tiltiknusan wan neistak. La 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 la. La 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 la. Muy bien, muy bien. Gracias. Voy a mandarles al grupo una versión más larga de esta canción porque como les digo, esta canción se puede alargar, se puede acortar, le puede agregar más colores o quitar colores también, dependiendo de los yesos que usted tenía para marcar en el piso. So Tamachtiani says he's going to send you guys a longer version of the song because this song there's different variations to it because it all depends the different colors of chalk that you may have at hand. Muy bien, tenemos por acá el siguiente tema de este día que es Netucuacuach, que significa nuestra ropa. Vamos a hablar sobre la ropa. So the next topic of the day is clothes. So the title it translates to our clothes, literal translation. Ujú. Bien, tenemos por acá una regla bien importante o unas reglas que hay que seguir. Cuando nosotros vamos a trabajar con sustantivos, perdón, que tienen la terminación vocal más T o T más vocal. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la primera columna, todos los sustantivos terminan en vocal más T o T más vocal y están marcados en negrito para que usted los ubique más fácil. Okay, so Tamachtiani is talking to us about a very important rule before we look at the clothes. In Nahuatl, any nouns that end with a vowel plus the letter T or a
T plus a vowel goes through changes. So if you look at the slide, Tamachtiani has indicated each word, the type of ending it has by bolding, using bold letters to indicate which ones are ending with vowel plus T, T plus vowel. Muy bien, tenemos la primera palabra que es cuachti, que significa ropa o es también tela. En náhuatl, cuachti puede significar tela o ropa. Pero como vemos, acá está en plural. Cuaj, cuachti. Si le pongo el otro cuaj, cuaj sería el plural, ¿verdad? Cuaj, cuachti. Cuando yo quiero decir que es mi ropa, nu es mi, ¿sí? Yo quiero decir mis ropas, o sea, mis prendas de vestir. Entonces vengo yo y digo nu cuaj, cuach. Y como ven, se elimina la última sílaba. Vamos con eso. So let's look at the first noun, cuachti. That's the singular form for the word clothes, right? So C-L-O-T-H-E, that's the singular. Tamachtiani says it means clothing, right? Like what you wear, but it can also mean fabric, right? If you're talking about just the textile. In the brackets, you're going to see K-W-A-J, kwa. If you put them together, that's the plural form of clothes. So it's clothes, right? Now, if you want to say my clothes, you're going to use nu, N-U. That's the possessive adjective. It means my. So if you want to say my clothes, you use nu plus the plural form of the word clothes, but you're going to see that it goes through a change, right? It goes from the ending T-I, it now becomes W-A-C-H, nukwa, watch, my clothes. Bien. Tenemos gakti, es lo mismo, tenemos zapato y zapatos en plural, ¿verdad? Gakti. Cuando yo le pongo el posesivo, porque voy a decir mis zapatos, al final yo digo nugak. Perdió el ti. Perdón. So now let's look at the next word, gakti. It means shoe, singular. If you want to say shoes, gakti. If you want to say my shoes, nu is the possessive adjective, mine, nu plus gagati. But because it ends with a ti, it becomes nuga. Bien, y así con todos los demás, ¿verdad? Tenemos cuellat, que es un refajo o una falda, y nos queda nuque, pierde su última sílaba, la A y la T, ¿sí? Tishti es masa, entonces usted dice masa con la que hacen las tortillas, ¿verdad? Entonces usted dice mi masa, nutish, pierde su última sílaba. Y pues así con las demás. And here are other example of nouns in general. So cuellat, loose translation is a skirt, but it's talking about a specific skirt, which is part of the Nahua tradition. That's the skirt that is referring to. So as you can see, it goes from cuellat, and you use a possessive adjective to it, it becomes nuque, right? Tishti means dough. So it's the same dough that you use when you're making tortillas, right? So if you add a possessive adjective to it, it becomes nutish. Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, por acá, también cuando decimos neshti es ceniza, si es ceniza suya, usted dice nunesh, nusin, mi maíz, el maíz que está en la mazorca, ¿sí? Y bueno, acá sí vamos a detenernos un ratito porque estos otros dos sí son diferentes. Los otros eran normales. So neshti means ashes. If you want to say my ashes, then you say nunesh. Sinti means corn. If you want to say my corn, then it becomes nusin. Now, the next three words that start with K, Tamachani says, let's look at those ones a little closely. Bien, resulta que en náhuatl, cuando usted le va a poner un posesivo a una palabra que termina con, sí, usted digamos dice, le voy a quitar la E y la T, porque ya lo aprendimos que se va a hacer, pero resulta que le termina en M. En náhuatl no puede ninguna palabra terminar en M. No hay palabras con esta terminación, con esta letra.
Entonces, ¿qué va a pasar con esta M? Se convierte en N, ¿sí? Le borra la E y la T y le queda Nuguyan. ¿Por qué? Porque no podía terminar con M. Okay. So the following three words are very particular because Damachiani says in the Nahuatl language, no word, absolutely not. No word in Nahuatl ends with the letter M. M as in mother, right? Does not end with the letter M. So if we look at the word Guyamit, we know that it ends with a vowel plus a T. When it changes because you're adding a possessive adjective, if you remove the letter ET, you notice that it ends with the letter M. We cannot have that. So the letter M becomes the letter N. So now you have Nuguyan. ¿Qué es mi Okay, cerdo? it's Sí. Nuguyan. Nuguyan means my pig. We have a question in the chat. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuándo usa Sinti? When would Sinti be used? ¿Cuándo no dice de quién es? El maíz. So it's Eh, when you want to say to whom does the corn belong? Like whose Sí. is it? Esto solo es para cuando indica de quién es mío, tuyo, suyo, de nosotros, de ustedes, de ellos. Con cualquier posesivo, pierde su última sílaba. Estaba preguntando, perdón, dice el compañero, que estaba preguntando por la palabra las cenizas, neshti. So you were asking about neshti. When would you use ashes? ¿Cuándo se usan las cenizas? ¿Cuándo diría eso en una frase? Am, Bueno, ojo con esto, no es como la ceniza de muerto, si iba por ese, porque en ese caso ya sería Nesyu, si es la ceniza del muerto. Ujú. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. En este caso puede ser de que usted esté cocinando con leña y alguien limpia su cocina y entonces usted probablemente estaba guardando la ceniza porque antes, por ejemplo, con la ceniza se hacía un jabón, se podía lavar ropa. Entonces usted está preguntando, ¿dónde está mi ceniza? Porque usted cocinó estos días con leña y tiene su ceniza. Entonces necesita su ceniza para poder lavar ropa. Entonces, ¿dónde está su ceniza? So Tamachtiani says you're probably thinking about ashes, like, cremation. So for that, the word would be nunesh yu, yu. It ends with yu, but that's another topic that we're going to look at in another lesson. But the ashes that they're talking about is so in the community they tend to cook a lot on what's it called, wood stove. Like you use wood to light up a fire, and that's why what you use to cook your food with. So in the community they save the ashes because those ashes are used to make soap with. So they'll store them. So if they go missing, you're like, hey, where are my ashes? Right? Because you did cook, you did save those ashes to make soap. Mhm. Bien, tenemos gumit, le quitamos la I y la T y nos queda gumi, nugum, mi olla. Sí, pero sabemos que la M no nos puede quedar, entonces se transforma en N. Nugum. Y esto con todos los sustantivos que terminan con M cuando yo le quito la última sílaba. Okay. So the next word, gubit, it means my pot, my cooking pot. So again, if we remove the IT, we're left with the letter M. So instead, the M becomes the letter N. So now you have nugun, my pot. Mhm. Bien, hablemos de los últimos tres. En este caso tenemos tet, ¿sí? Se imaginan que ustedes quieran ponerle posesivo a la palabra tet, que significa piedra, y entonces ustedes digan, le voy a quitar la última sílaba, ¿sí? Si usted le quita la última sílaba, solo le va a quedar la T. No puede hacer nada con la T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que de verdad nos estorba es la letra T. Entonces, esa T se va a borrar y le ponemos una W. Nuteu, mi piedra. Okay, so let's look at the three last words because these are a little different because you have the word tet, which means stone or a rock. If you remove the ET, you're left with nothing. So instead, we just remove the letter T and add the letter W. So nuteu, it means my stone, my rock. Mhm.
Bien, tenemos elut, que es igual. Usted dice, bueno, le voy a quitar la U y la T, ¿sí? Solo le va a quedar el, es muy corto, Nuel, es muy corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner en lugar de la T, una W. Nu, mi, el, lote. Y lo mismo con agua. Nuat. ¿Se imaginan si a agua le tenemos que quitar la sílaba final? Se nos va todo. No nos queda nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le quitamos la T y le ponemos una W. Nuau, mi agua. So elut means corn on the cob. So Tamashani says if you remove the vowel in the T, it's just not going to work. It's too short. So instead, the letter T is removed and replaced with the letter W. So if you want to say my corn on the cob, nuelu, right? The last word, at, means water. It ends with a vowel in a T. We can't remove it because then the word disappears completely. So instead, we remove the letter T, replace it with the letter W, and you have wow, my water. Mhm. Sí, sí, adelante. Hay una pregunta. Oh, we have a question? Go ahead. Yeah, so earlier when I mixed up the word, I said when would Sinti be used, and I think the translation for Sinti was corn, right? Or did I Mhm. misunderstand that as well? So there's two versions of corn. If I Tamashani, ¿cuál es la diferencia entre la palabra Sinti y la palabra elut? Porque Sinti es el maíz, pero ¿estamos hablando del grano del maíz o...? No, no, esa es otra cosa. El maíz tiene muchos nombres. Mm, Elut es la mazorca, el fruto, el fruto. Elut es el elote, el que se come, por ejemplo, en las ferias, el elote loco, el elote sancochado, el elote, la fruta, ya, ujú, o sea, dentro de la mazorca. Y tenemos Sinti, que también es el maíz, pero cuando está envuelto en su hoja. ¿Sí? mm. Cuando está envuelto en su hoja y está en milpa. Okay. So Tamachani says in Nahuatl, there are many words when it comes to corn. So he says, elut is corn on the cob, like the type of corn that you see at the festivals, with all like its sauces and whatever, or maybe you boil it, maybe you steam it. It's just the corn on the cob, right? On its own. Sinti is the corn when it's still in the fields, it's still in the leaves. Is there a different name for it in English that I may not know of? So if you go out in the farms, you see the Yeah, they would say it's an ear of corn. Like okay, the ear we listen to, it's spelled the same way, but it would just be called an ear of corn. okay, Not so I wouldn't say that's common knowledge though. You're Yeah, okay, ear of corn is like when it's not peeled, like that, and it has the covers over it. ujú, ujú. Pero todavía no, Tamachiani todavía está en la planta, ¿verdad? Todavía está viva, o sea, aunque esté Puede estar pequeña, en la planta o puede estar recién cortada, pero todavía tiene su hoja que lo cubre. So Tamachani says you can it can either be a corn that has been cut off from the fields, but it still has its leaves, regardless whether it's still planted in the farm, right? It hasn't been what's the word? Oh my God, I forget the word. It's either out in the fields or you just picked it recently, but it still has the leaves. So thank you. I learned something new because I didn't know that. So Sinti is ear of corn. And then elut is corn on a cob. Yes, Muy thank bien. you. Also, they would say, I guess we would say corn husk instead of leaves. It's really Uh, weird. It's super no, weird. So sorry, there- no, it's not direct. that's corn husk. There's another word for that. We're gonna look at that again in the Nahuatl language. Corn has a whole bunch of vocabulary. Thank you. Mhm. Bien, ¿esto de las terminaciones se entendió? ¿Alguna So, pregunta? are there any questions regarding the nouns, regarding the endings of these nouns and the changes that they go through? Porque recuérdense que estas no son las únicas palabras. Esto le va a tocar hacerlo a usted con todos los sustantivos terminados en estas terminaciones. Because these rules do not just apply to the words that you see on the screen. It applies to all the nouns in the Nahuatl language. hay reglas diferentes para, por ejemplo, mis zapatos o lo que sea. Tus zapatos o lo que sea, o solo por Mm. las cosas que son mis cosas.
No, es en general. Aquí lo representamos con nu, pero es con todos los posesivos. Sí, puede ser mi, tú, sus, nuestros, suyo de ustedes o suyo de ellos. Puede ser con cualquier posesivo. Vale. So Tamachani says these rules apply to any possessive adjective that you may use. His, hers, ours, my, all of them. Bien, vamos entonces a continuar y tenemos acá una pregunta que dice Gengi tachishkagat, perdón, Gengi chiwat katka neincuahuach, que significa cómo hacían antes sus ropas, ¿sí? Y acá también quiero hacer una pequeña pausa porque fíjense que hace años, quiero contarles una anécdota, como en el 2018, Nancy Sixta y yo publicamos un video sobre la vestimenta tradicional, que de hecho se los vamos a mandar después de la clase. Y fíjense que en ese video mucha gente comenzó a atacar y a dejar comentarios negativos. Decían cosas como, por ejemplo, pero esos no son los trajes originales, pero si los españoles les enseñaron a tejer, si antes la gente andaba desnuda, los españoles les pusieron ropa, dejen de disfrazar a la gente y cosas así. Entonces, realmente nosotros leyendo los comentarios decíamos, pero qué mal informada está la gente. Entonces, por eso es que estamos haciendo este pequeño espacio para poder quitar de nuestras bocas y de nuestro pensamiento esa mentira que se nos ha hecho creer y que probablemente nosotros hasta la hayamos repetido alguna vez, ¿verdad? Porque cuando hablan de los pueblos originarios, la gente en la antigüedad se los imagina casi como seres primitivos. Por poco dicen que son monos, ¿sí? Okay. So Tamachani says on the slide, you're going to see a question. It says, Gengi chiwat gatka ne inquahuach. Literal translation is, how did they make before their clothes? That's the literal translation. Before we go into the next slides, Tamachani would like to preface this with an anecdote, something that happened to him back in 2018. I also want to say viewer discretion is advised. Okay, so just a heads up. Tamachani says that back in 2018, he and Nancy Sixta made a video together talking about the traditional clothing of the Nawa community. When that video went live, they ended up receiving, it ended up becoming a controversy because many people were leaving comments from a specific group, European, for example. They were basically saying, oh, that's a lie that you guys are saying because, you know, the natives were naked. They didn't wear clothes. It was the Spaniards who taught them how to make clothes and how to wear them. You know, we are the ones that taught you how to dress yourselves, which is a lie. It's a blatant lie. And so Tamachani is using this opportunity. This space serves as an opportunity to educate the public on the traditional clothing of the Nahua people as well as its history. Muy bien, entonces vamos a ir viendo algún par de códices, pero antes vamos a explicar qué es un códice. Un códice era una especie de libro antiguo que se tenía antes de la llegada de los españoles. Con estos libros o con estos rollos, porque eran enrollados como en rollo y se extendían, estaban hechos de la corteza del árbol de amate. Y en estos códices se guardaba toda la información que querían, pues, preservar. Sí, como por ejemplo, conocimientos sobre la medicina, de plantas, rituales, sobre calendarios, sobre astronomía o cualquier otro conocimiento que se quisiera guardar, tal cual lo hacemos en la actualidad con los libros, ¿sí? Hay personas que publican libros y otros leen su libro para aprender sobre eso. Entonces, prácticamente eso eran los códices. Estos códices que vamos a ver son precolombinos, es decir, que eran antes de la llegada de los españoles. Y a la par del nombre, también ustedes van a encontrar el nombre de la ciudad que se los robó, ¿sí? Van a encontrar la ciudad en donde están siendo exhibidos actualmente. Okay, so Tamachani says we're going to look at some codexes. I think that's the plural form, codexes. What is a codex?
Damachiani says, in a nutshell, a codex is an ancient book of the Native Americans before the arrival of the Spanish. They are basically scrolls, and you have to unroll them to read the information that is on it. These scrolls were used to record information, such as, information about medicine, astronomy, anything that they wanted to document. So again, this is before the arrival of the Spaniards. So you're going to see the word codex, and then you're going to see the name of a city. This indicates where the original codex is currently in public display, where it's being exhibited, like what museum has it. And we also have a question in the chat. Tenemos una pregunta en el chat. So the type of cotton most used commercially today is the one from Central America. Que si el algodón usualmente usado comercialmente ahora en Centroamérica es el algodón, Tamachiani. No, los códices no estaban hechos de algodón, estaban hechos de la corteza de la mate. Es madera, con madera se hacía, con la corteza del árbol. No sé si hay un... No, no. Estaba comentando de que porque habíamos hablado de la ropa y él decía que el algodón que usamos hoy actualmente viene de Centroamérica. Ropa. Bueno, pues yo creería que sí, porque ya se tejía y se ocupan hilos de algodón. Sí. So, la pregunta era exacta, que si el algodón que usamos hoy. Es que no creo que era una pregunta. Okay. Zach, were you asking a question? Zach, you wanna turn on the mic and just? I was sorry, just to clarify, what I meant to say is that they had cotton in Europe before the Spanish had cotton. There's a type of cotton from India and Egypt, but the species of cotton that we use today commercially in most cotton clothing is the type of cotton that comes from Mexico and Central America. So the cotton used in the Americas is the one that is more commonly used commercially today. Okay, so is that, perdón. So is that a fact or a question? Like, you want to know what type of cotton? It's a fact. I was just sharing with the group. Okay. Sí. Lo que estoy viendo también acá es que, por ejemplo, hay diferentes tipos de algodón, y en América, por ejemplo, si ustedes buscan el origen del algodón, acá pues tenemos la especie llamada Gossypium hirsutum, y en otros lugares como en Asia y Arabia tenían otro tipo de algodón. Entonces, sí, siempre hemos tenido algodón, pero es una especie diferente a la que se maneja en África y Asia. Ok, porque el compañero decía que el algodón que trajeron los españoles era de India, de Egipto, o sea, ellos tenían un algodón específico que trajeron ellos. Perdón, go ahead. Bueno, entonces prácticamente lo que necesito que nos vayamos fijando es en la vestimenta que tienen las personas. Este es un códice maya. La cultura maya es una cultura hermana, ¿sí? No son iguales a los nahuas. Okay, so the codexes that we're looking at right now, these are from the Maya culture. Please be advised that Maya is another culture. This is very different from the Nahua. Tenemos también otro códice maya. Por favor, veamos la vestimenta. Another codex, Maya codex. Please look at the outfits. Esto realmente, este también es un códice maya. Recordemos que hay muy pocos códices mayas. Esto fue porque durante la conquista, por ejemplo, en México se ha documentado que los españoles quemaron los códices porque tenían temor del conocimiento que estos códices tenían. Como recordemos que en esa época todo era muy religioso, ellos creían que, por ejemplo, el curar con plantas era brujería y que era pecado. Entonces, para limpiar de pecado y para limpiar de brujería a estos territorios, ellos juntan todo el conocimiento, que para ellos era demasiado difícil comprenderlo porque era otra cultura. Y, por ejemplo, en México dicen que hacen una especie
de montaña de tantos códices que habían. Los queman y dice que este cerro ardió por días. Entonces, eso solo nos permite imaginar cuánto conocimiento se perdió, ¿verdad? So Tamachani says we don't have many codexes left, like we're talking about the Maya specifically, because upon the arrival of the Spanish, they burned a lot of those scrolls because, as per religious point of view of the Spanish, they saw that knowledge as they thought it was witchcraft. Like to them, um, healing yourself with plants was witchcraft. So it went against their religious beliefs, like how you cleanse your sins. It is documented in Mexico, for example, that the amount of scrolls that the Spanish burned was so high, the volume was so high that it was the size of a mountain. And when they set it on fire, it burned for days. So that pretty much gives you an idea of how much documents they burned. Bien, algo interesante de este códice que también es maya son los zapatos. Tenían zapatos y ropa. Another interesting observation about this codex, if you look at it, they have shoes. The Maya did have shoes. Tenemos aquí, este es un códice náhuatl ya. Okay, this is another codex, again, Maya. Náhuatl, este ya es Uh, náhuatl. okay, my apologies. This codex, Borbónico, this one is Nahua. Tenemos este códice náhuatl también. Podemos ver que tiene zapatos y una vestimenta muy elegante. Este no era una persona común y corriente, debió ser un líder religioso o político de aquella época. So this is another codex, Nahua, and if you look, this individual is wearing very fancy outfits. So more than likely, he was not a commoner. He could have been a political leader because he's looking very elegant. Estos sí son personas más comunes y vemos que la vestimenta de ellos es diferente, menos cargada y en los hombres se ve que tienen una especie de calzoncillo y una manta que les cubría. Las mujeres sí tenían una falda y un huipil. So with this one, with this codex, you can see the depiction of the common folk. So if you look at the men, for example, they have underpants and they're wearing a top. Then with the women, you can see that they have a skirt and a blouse. Muy bien. Tenemos otro códice náhuatl. Podemos ver aquí una mezcla entre una persona con un alto rango social, puede ser político o religioso, y otras personas comunes. Y vemos la diferencia que tienen entre sus vestimentas y sus zapatos. So here's another Nahua codex, and here you see the differences in class. So the one individual that is wearing more clothes, like fancy, that's probably someone higher up in society. And then you have the common folk. Tenemos otros. Here's another one. Tenemos un comentario in the chat. So we have a comment in the chat. More fun facts. More knowledge lost by the burning of the Mayan books than the Library of Alexandria. The bishop was actually punished for burning the books by being sent back to Spain and condemned. Aquí tenemos un dato histórico. Dice que más sabiduría, o sea, más conocimientos fueron quemados cuando quemaron los libros mayas a comparación a la biblioteca de Alexandria en Egipto. El obispo fue fue castigado por castigar esos documentos y lo enviaron de regreso a España donde fue condenado. Muy bien. Very Bien, good. qué bueno. Bien, tenemos por acá también, por ejemplo, sí, eso definitivamente, eso se hizo no solo en México, sino en toda Mesoamérica, porque, por ejemplo, en El Salvador se cree que se perdió absolutamente todo, porque de El Salvador sí no tenemos mucha información. Entonces, hay países, ciudades que perdieron todos sus conocimientos. So Tamachtiani says this practice of burning the scrolls was done all throughout Mesoamerica. He says in El Salvador, for example, we have nothing. We lost everything. Bien, tenemos aquí a una señora tejiendo y podemos ver su refajo también, que es muy bonito, colorido, y su huipil que tiene diseños. Entonces,
Sí, esto es para que dejemos de repetir esa mentira, ¿verdad? De que los pueblos originarios éramos seres primitivos, ¿sí? O que se andaba desnudo, se andaba descalzo. Realmente ya hemos visto que no eran así las cosas. Una de las cosas también que por la que los españoles vinieron acá era porque recordemos que ellos estaban buscando una ruta comercial con la India. Y al llegar acá, una de las cosas que les impresionó más eran los colorantes, los textiles nuestros, porque no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, los colorantes de nuestra tierra, pues no salen con facilidad, no se destiñen, no pierden el color. Hay abuelas, por ejemplo, que tienen sus trajes, sus chalinas, sus refajos y tienen casi 70 años y el color sigue igual. Entonces, eso era una de las cosas que más les gustaba a los españoles y que pues ya no lo tenían que comprar, solo tenían que esclavizar a un grupo de personas o un pueblo y tenerlo gratis. So Tamachani says, if you look at this codex, lo puede apuntar otra vez, Tamachani. Just follow the cursor. You're going to see a lady who is weaving. Okay, so she's weaving some textiles right there. So yeah, there it is. So if we look at her, she's wearing an outfit, right? She's got her blouse and her skirt, and you see that she is weaving. So again, we do have evidence that prove that or that indigenous people of the Americas were not primitive people. So we need to stop spreading the lies that, they were ignorant, they were primitive. No, we have evidence that they did have clothes, they did have clothing. And we also have to remember that the Spanish, when they sailed, they were looking for an alternative route, an alternative commercial route to India. And when they arrived, to this side of the world, they were impressed by our textiles and color dyes. They were impressed by that. And not sure if you already knew this, but the dyes that you find in the Americas, they don't bleed. Those colors don't fade. As a matter of fact, the elders in the community, they have traditional clothing that are over 70 years old, and the colors are still vibrant as if they were made yesterday. So, of course, if the Europeans wanted these colors, all they had to do was enslave people and get these colors for free, right? Muy bien. Otra de las cosas también que hay que reflexionar aquí, esto lo vamos a ver así rápidamente, es que si eran seres tan primitivos, ¿cómo explicamos que tenemos buena arquitectura? Cuando usted visita uno de los sitios arqueológicos, cualquiera, a donde usted vaya, no se puede explicar cómo es que construyeron estos templos tan grandes, estos edificios enormes, y también no pueden explicar cómo es que siguen de pie a pesar de que tienen cientos o miles de años. Otro dato interesante que también no se habla mucho es que, por ejemplo, en América tenemos dos pirámides, dos templos que se están disputando por el título de la pirámide más grande del mundo. Es decir, que dejan como nada a la pirámide de Giza en Egipto. ¿Sí? Nadie habla de eso. Y tenemos la pirámide La Danta y la pirámide de Cholula. La Danta está ubicada en Guatemala y la pirámide de Cholula en México. Ambas están peleando por el título de la pirámide más grande del mundo. ¿Y cómo es posible si eran un pueblo, entre comillas, ignorante, tuvieran buenas edificaciones y buena arquitectura? Okay. So Tamachani says another thing to think about is if indigenous people of the Americas were so primitive, then explain how is it that they had excellent architecture, astronomy. And if we talk about architecture, you look at these pyramids. Tamachani says right now, there's a debate between two pyramids. One is called Ledanta, which is in Guatemala. Another one is Cholula, which is in Mexico. So those two are competing against the Pyramid of Giza to see which one is the tallest of them all. Mhm. Bien, tenemos también que tenían adelanto en la astronomía, no sé si ustedes sabían, pero nuestros antepasados podían predecir con mucha exactitud el paso de cometas y distintos fenómenos naturales como eclipses solares y lunares. Es decir, que tenían mucho estudio de la astronomía
Y también tenían un calendario mucho más exacto. De hecho, el calendario actual que nosotros ocupamos de 365 días está inspirado en los calendarios indígenas. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos calendarios de 360 días y 5 días de descanso. ¿Y esto por qué se sabía? Porque se observaba el cielo y sabía cuánto tiempo tardaba en rotar o volver al mismo lugar, ¿sí? Y esto es impresionante porque resulta que prácticamente se sabía que la Tierra era redonda, mientras que al otro lado del mundo se creía que era cuadrada y que iban a caer por un precipicio si navegaban por el mar. So another fact. So again, the indigenous people of the Americas also had astronomy knowledge. They could predict comets, eclipses. As a matter of fact, their calendar was much more accurate than anywhere else. The calendar that we use today is inspired by the calendar that they use. So we have 365 days in our calendar today, but the one that they were using was 360 days with 5 days of rest. Also, indigenous people knew that the earth was round, which is something that the other side of the world did not know. They thought the earth was flat and that they would fall over when they got to the edge. Bien, tenían también adelanto en la medicina, sabían mucho de plantas. De hecho, pues los españoles no sabían comprender o no podían comprender cómo es que personas curaban con plantas y por eso mismo eran acusados de brujería. Sí, hay códices en donde todavía se narra cómo eran las torturas o el castigo que las personas que sabían de plantas sufrían solo por el hecho de saber. So we also have, again, indigenous people had medical knowledge. They knew how to cure illnesses with plants. There are some codexes or some documents that show they depict the torture of these healers by the Spaniards because they couldn't understand how is it that they could heal with plants. You know, they saw it as witchcraft. Bien, tenemos también que teníamos escritura y lectura. Una de las cosas que se han dicho era que éramos pueblos ignorantes porque no sabíamos leer ni escribir, pero sí sabíamos leer y escribir. Escribíamos en códices y leíamos códices. Obviamente, si nos presentan el alfabeto actual, o, sí, no lo iban a poder leer, pero sí había lectura y escritura y los códices son la muestra de ello. Again, the codexes also prove that we, as indigenous people, we also knew how to read and write. We just weren't using the same alphabet as other people. We had our own way of writing and reading. So again, this proves that we were not, ignorant people. Y también tenemos que tenían adelanto en agricultura. Si ustedes quieren leer un poquito más, pueden buscar qué es el teosinte. Y resulta que era la planta que originalmente era el maíz que hoy conocemos, pero la ciencia ha hecho varias investigaciones y se han dado cuenta de que el maíz fue modificado por medio de experimentos. ¿Y quiénes realizaron esos experimentos? Nuestras comunidades indígenas. ¿Sí? Fueron mezclando, injertando, hasta que hicieron que el maíz creciera así como lo conocemos ahora. Es decir, que tenían un adelanto y mucho conocimiento en la agricultura y también en la ingeniería hidráulica, ya que tenían sembradíos porque se ubicaban generalmente cerca de las aguas. So we also have proof that we had agricultural knowledge. Now, here's some independent reading if you wish to research this yourself. If you look up the word Teosinti, Tamachtani typed it there on the screen. This has been scientifically proven that it is the original corn. This is the original. There's also evidence that indigenous people modified it to turn that plant into the corn that we know today. So again, that proves that we had, I think this is the right translation, hydraulic engineering. Like we knew how to manipulate plants, like how to cross them to get something else. So this is agricultural knowledge by indigenous Bien. people.
Tenemos también que los hábitos higiénicos que tenemos ahora es prácticamente por nuestros pueblos originarios. Si usted se baña hoy todos los días, si usted se cepilla los dientes o si tiene la costumbre de lavarse sus manos, prácticamente es porque nuestros pueblos originarios lo hacían. Mientras que al otro lado del mundo habían reyes como por ejemplo Felipe II o Felipe V, que solo se bañaron 2 veces en su vida y que hay registros sobre eso. ¿Por qué? Se bañaban prácticamente el día de nacimiento y el día de su boda. Y por eso es que habían ciertas enfermedades producto de la falta de hábitos higiénicos. We also had hygienic habits. So today, the hygienic habits that you have, showering, bathing, washing your hands, that is from indigenous people. And, because as we know with, for example, the king, Philip II or the fifth, he didn't shower that much. He only, it was customary to bathe on the day that you were born and on your wedding day. As a result of these poor hygienic habits, it's the reason why so many diseases were rampant because of poor hygienic habits. Bien, Tenemos una pregunta en el sí, chat. voy con We las have a question. últimas tres también, Valerie, porque casi no tenemos tiempo. Ya a esta hora tuvimos que haber terminado para que nos alcance el tiempo para la práctica. Pero adelante, adelante. The question that we have the Nahua people maintained that unique knowledge of plants and nature? ¿Han mantenido los nahuablantes ese conocimiento único de las plantas y de la naturaleza? Pues se está perdiendo porque también la Iglesia Católica actual está prohibiendo muchas de esas prácticas. Los abuelos ya no pueden realizar sus prácticas indígenas o sus rituales porque la Iglesia los castiga, les pone penitencias o les amenazan con sacarlos de la Iglesia. Hemos tenido casos en donde hemos tenido, por ejemplo, talleres de hacer el ritual, por ejemplo, del llamado del tunal y se les ha llamado la atención a los abuelos o entre las mismas personas dicen que eso es brujería, entonces procuran ya no hacerlo o hacerlo de manera escondida nada más por la religión. To answer your question, the elders in the community are starting to lose that knowledge because the Catholic Church prevents them from practicing their rituals. So there is a ritual called the calling of the tunal. That's a loose translation. They're not allowed to practice it because the church threatens them by expulsing them from the church or by placing fines on them if they practice their traditions. Bien, tenemos también adelantos en las matemáticas. Recordemos que una de las culturas de América, que son los mayas, crearon el cero y pues hoy todo funciona gracias al código binario. Todas las aplicaciones, el internet, las computadoras, todo funciona gracias al código binario. Y es decir, que si los mayas no hubieran inventado el cero, nuestra sociedad no tuviera la tecnología que tiene. Lo mismo con las artes, bueno, con todas las muestras de arte que tenemos, las cerámicas, las esculturas, las pinturas, la joyería, todo esto pues ha sido por años, ¿verdad? Exhibido en museos por la buena calidad que tienen y por lo bonito también que eran. Y pues bueno, de las texturas ya habíamos hablado, de los colorantes, que era una de las cosas principales que los españoles buscaban o exportaban de acá para allá. Entonces acá es donde yo les dejo con una pregunta. ¿Realmente quiénes eran los primitivos? ¿Quiénes eran los salvajes? ¿Sí? Y aquí es donde usted también tiene que cuestionarse en por qué se nos ha hecho creer que nosotros, pues, sí, éramos seres tan primitivos cuando realmente la historia nos dice que no. So Damashani says we also had mathematics. We had knowledge in mathematics. So for example, the Maya, they created the number zero. Without that invention, we wouldn't have binary code today, because if you look at binary code, it's, has zeros. We also have arts and crafts. Many of our work is exhibited in museum and has been for many, many years. And we already talked about weaving and textiles and the dye that the Spaniards exported from the Americas. So Damashtiani leaves you with a question. Really ask yourself, who were the savages and who were the primitive one? Muy bien. Tenemos aquí unas fotografías de Carl Hartmann de 1897. Estas fotografías fueron tomadas en Nahuizalco, en Sonsonate.
So here are some pictures from the photographer Carl Hartman taken in 1897. And these were taken, let's see, in the city of Nahuizalco. Muy bien. Y acá es donde yo les hago la pregunta. Hemos visto códices precolombinos, hemos visto fotografías de 1897 y en ninguna de esas fotografías salen estos trajes, trajes a los que llamamos típicos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surgen estos trajes? Si antes no había satín, que es la tela con la que se hace, no habían encajes, ¿de dónde salieron estos trajes? So now Damagiani is asking you guys, now that we have seen pre-Columbian codexes, we've seen the traditional outfits, are these really, these pictures that you see, they are folkloric. They're made of satin. They have lace. So where did these come from? Can you really call them traditional outfits? Y realmente estos vestidos, esta vestimenta, viene de Europa, ¿sí? Usado por las flamencas, usado por, se me ha olvidado el nombre de la otra, de los otros grupos que lo Roma, usaban, pero bueno. Roma. Bueno, eso. No, eran las flamencas y bueno, Creo, flamencas. Ajá. mhm. So Damagiani says, as you can see, those clothes, they actually came from Y Europe. gitanas. Yeah, so they came from, flamenco, and they also came from I think it's Roma people. I think that's how we call them today, right? No, en So España. The gypsies? because I don't think we're allowed to say gypsy. Es que no se Romani. No. Romani, thank you. No, es que no se le dice gitanos porque es un término. Ya, ya, ya. Entonces Ya. decimos Romani. Ah, muy bien. So yes, so the Romani and the flamenco, this is where those clothes come from. They're from Europe. They're not from the Americas. Bien, entonces ahí les dejo también otro detalle, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se adopta este traje como traje autóctono del Salvador? Y prácticamente esto también pues lleva a otra reflexión en donde recuérdense que luego de la conquista viene la instalación de los españoles acá al territorio americano. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdense que ellos, los españoles, eran los dueños que poco a poco se fueron adueñando de tierras y al final, pues las personas de pueblos originarios quedaron bajo su mando, por así decirlo. Entonces, posteriormente, cuando se decide, ¿qué vestimenta me puede representar a mí? Realmente no iban a elegir nuestra propia vestimenta, ya que representaba pobreza, marginación, eh, sí, representaba lo negativo, mientras que una mujer con este tipo de vestimenta simbolizaba poder, simbolizaba buen gusto, simbolizaba sí, autoridad. Entonces, por eso es que se les puso azul y blanco y ya decimos que es nuestro traje típico. So again, this is the reason why it's strange. It's strange when Salvadorians say, "Oh, this is the clothing of indigenous people." It's not. It comes from Europe. So Tamachtiani says, after the arrival of the Spanish and they became to, they began to settle and became owners of land, what clothes were they going to wear? They weren't going to wear the clothing of indigenous people because that traditional clothing became associated with poverty, with submission. It had too many negative connotations. So they weren't going to wear what they wear. So instead, they opted to wear their own clothing from Europe, which basically symbolized power, elegance, and beauty and wealth. Bien, tenemos ahora los pronombres personales que pues ya algunos los habíamos visto. Para naja es naja, bueno, para ay es naja o na. Bueno, si quiere explica esto, Valerie, los primeros porque solo es de leerlos. Okay, so now we're going to look at personal pronouns. You already know some of them. So I is naha, you, saha, he, she, it, yaha, we, tehemit, you, the plural form, and mehemit, they, yehemit. Bien, y pues tienen la forma corta, ¿verdad? Naja es na, taja es ta y yaja es ya. And here's the short version of naha, taha, yaha. So na, ta, ya.
Los plurales no tienen forma corta. The plural forms don't have a short form. Bien, y tenemos también los posesivos en esta parte de acá, que sería nu, mu, i, tu, an, mu, e, in. Y acá tenemos la palabra gak, que es zapato, y gak, zapatos en plural. So here, Entonces, pardon. cuando tenemos acá, pues podemos unirlo y entonces ya dice nugak, mi zapato, o nugahgak, mis zapatos. Vamos. So here are the possessive adjectives. So nu, my, mu, your, I, his, her, its, tu, our, anmu, your, plural form, in, their. So Tamachani says this is how you use the possessive adjective. So you have the words gak and then gahgak, which means shoe, shoes. So if you want to say my shoe, you just put them together. Nu, gak. Nu, gahgak. Sí, entonces prácticamente usted ve que no cambia para nada, o sea, el posesivo siempre se mantiene, lo que tiene que hacer usted plural es el sustantivo, ¿sí? Mugak, tu zapato, mugakak, tus zapatos, y así con todos los otros, ¿verdad? Igak, su zapato de él o ella o eso, y gahkak, sus zapatos de él, de ella o de eso. So as you can see, Tamachjani is moving the nouns next to each possessive, right? So that's all you have to do is so nugak, my shoe, mugak, your shoe, igak, his, her, its shoe, tugak, our shoe, anmu, and so forth. Muy bien, ahora con todos los otros posesivos, pues no hay ningún problema, a excepción del último, que si ustedes se fijan, es IN y una H entre paréntesis. La H solamente se va a sacar si el sustantivo comienza con vocal, como por ejemplo en la palabra ojo, ¿sí? Si yo quiero decir su ojo de ellos, decimos English con un sonido nasal. Inish, Inish, su ojo de ellos. No vamos a decir Inish, no, porque como comienza con vocal, le colocamos una H y la H es nasal. Inish. So the only possessive that is tricky is there, which is in, in. The H, you use it if the noun begins with a vowel. So for example, ish means I. So how do we say their I? So you place the H in between the N and the I. And Tamachani says when you pronounce it, it's a nasal sound. The H is a nasal sound. ¿Lo puedes decir otra vez, Tamachani? Inish, Inish. Ujú. Bien, ¿habrá alguna pregunta? Any questions? So like if you were to have the possessive like the where it's like on Mehmet. So if you have like on Mehmet on Su Sun Shulun, could you just say on Su Sun Shulun and drop the on Mehmet and the listener would still understand you? ¿Cuál de las dos estrofas es la correcta, Tamashtiani? Por ejemplo, dice si se dice Anmeheme Anmu Shulu o Anmu Shulu. No, ninguna, porque, por ejemplo, bueno, eso es del taller de ayer, de los insultos, y lo que se ocupa para los insultos son los prefijos sujetos, no los posesivos. Es para decir tú eres, esos son otras cosas, son prefijos sujetos. Okay, so Tamacheni says you're referring to the workshop from yesterday. So the words that he used yesterday, those are subject prefix. Those are it basically, it's like saying I am, you are. That's something else. Sí. Sí, los posesivos son para indicar quién es el dueño de algo. Aquellos nos sirven para decir quién es algo. So the possessive adjective is to say to whom does this item belong? And the other one that you saw yesterday in the workshop, that's who is it? Muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando y tenemos por acá una pregunta que nos va a servir para la práctica, así nos da tiempecito, o para la tarea también. La pregunta dice, Taita Chishka Musala, ¿de qué color es tu pantalón? Sala es pantalón, pero sala, aquí en lugar de sala usted puede poner otra prenda de vestir.
Para responder, usted dice, Nusala, mi pantalón es color blanco. ¿Sí? El color usted lo puede cambiar por cualquier otro color. Okay, so here's a question that we're going to use for practice if we have time. So the question is, Tai itachishka musala. So what color is your pant? Sala is the word for pant. But sorry, someone's microphone is on. Someone's microphone is on. Oh, perdón, perdón. Valerie, desactivé todos los micrófonos y se fue usted también. Okay, so Tai itachishka musala. What color is your pant? So sala means pant. However, Tamachitani says you can replace a pant with another piece of clothing. So how do you answer that? You would say nu, followed by the piece of clothing. In this case is sala. Nu sala itachishka istak. My pant color is white. También tenemos la pregunta, ¿qué te pusiste hoy? ¿Sí? Para contar o preguntarle a alguien cómo anda vestido hoy. Entonces, taitik taliktuk an, ¿qué te has puesto hoy? ¿Sí? De vestimenta. Entonces, usted responde an, hoy, naja, yo, niktalik, me puse, un, se, y luego dice la prenda. Una mi camisa, un mi pantalón. En náhuatl se dice con posesivo. Sí, porque se lo está poniendo usted y es suya esa ropa. Mi pantalón, mi camisa, mi zapato, sí, la prenda que sea. Y luego tenemos color y decimos el color de la prenda. The next question is Tai tiktalihtuk an. What did you put on today? And you answer with an naha niktalih. Today I put on, and you name the piece of clothing. And remember that when you use the piece of clothing, you have to use a possessive adjective. So in this case, nusala is my pant, my pant. Today I put on a, se is the number one, a, my pant, itachishka, color, ista, white. Again, anything that you see in parentheses and brackets, those words can be replaced with another piece of clothing and color. Muy bien. Sí. Había una pregunta, adelante. Question? Yeah, with the previous slide, just wanted to double check the lower I guess the question mark on the first question, there's that upside down question mark. And then sometimes sometimes the questions don't have that question mark in the front. Is there a difference in when those are used? Tamachani, el símbolo interrogativo, ¿en náhuatl usamos los dos o solamente es en español, Tamachtiani? Porque dice Tai tachishka musalas, tiene los dos. En náhuatl no lo Sí, usamos. bueno, fíjese que como no, generalmente respuesta corta sería no, no la vamos a usar, solo al final. No. In Sí. náhuatl, we're only going to use one. Bien, Which is tenemos ahora Cuaxin, que sería la chalina, que es lo que tiene en los hombros Nancy Sixta. Esta prenda es tan importante que por eso es que tiene un guión, porque siempre se tiene que decir con un posesivo. Nunca se puede decir por sí solo, porque antes era una prenda que las mujeres debían colocarse en la cabeza y si salían sin esta prenda eran vistas mal por la comunidad. Okay, so the first piece of clothing we're going to look at is cuatzin, which means a scarf. Sometimes women would wear this on their hair because if they walked out uncovered, they were seen as that they wasn't a good thing. Also, Tamachtiani says any noun that you see with a hyphen at the front, it means that it must have a possessive adjective. Bien, tenemos huipil, que es la blusa. Puede ser cualquier blusa o la blusa tradicional del traje. Huipil is the traditional blouse or any modern blouse. Tenemos pashas, que sería el cinturón, es una especie de cinturón que se llama paja en náhuatl. Es un cinturón de tela que es bordado. Pasha is the type of belt made of textile that you see in the picture. Tenemos cuellat, que como vemos es el refajo o puede ser una falda normal. Puede ser el refajo
o una falda de las comunes que se pone usted. También tenemos que cuella termina con la vocal A y T. Por lo tanto, cuando yo le pongo un posesivo, va a perder su última sílaba. Nuquei, mi refajo o mi falda. Huellat is the traditional skirt of the Nahua tradition, or it can mean a regular skirt in modern times. Tamachiani says the word is huellat, but when you use it with a possessive adjective, it becomes huey. Tenemos gakti, que recordemos que como termina en ti, pues cuando le pongamos posesivo, se va a perder la última sílaba. Gakti, zapato. Nugak, mi zapato. Gakti, zapatos. Y como termina en ti, cuando le ponemos posesivo, pierde su última sílaba. Nugak, mis zapatos. Gakti is shoe, singular. Gakti is shoes, plural. But when you use it with a possessive adjective, those are the changes. Ga and gaka. Bien, y tajquil tenemos que son las trenzas, tiene dos traducciones, trenzas y listones, porque antes las trenzas se hacían con los listones, entonces están unidos, ¿verdad? Tienen el mismo significado. Tahquil has two translations. One, braids. Next one, ribbons. They go together because they use ribbons to do their braids. Muy bien. Tenemos ahora, tenemos shumpe, que sería el sombrero. Shumpe is hat. Tenemos huachtichin, que es el Pañuelo. pañuelo, y huachchin con posesivo. So huachtichin is the handkerchief that's for the men, that's around his neck. If you use it with a possessive adjective, then it's huaching. Tenemos Sorry. Sorry. cotón, que es la camisa, pero como hablábamos también hace un momento, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero este traje blanco que vemos acá no es el traje original del Salvador. Este traje blanco fue un traje que se les puso a los abuelos en la época de la colonia. ¿Por qué? Porque era la ropa interior de aquella época. Y la ropa interior, ¿sí? Prácticamente este era el calzoncillo y una camisa que se usaba debajo de la ropa, era de algodón, ¿sí? Por lo tanto, se fue deformando, ¿sí? Hasta terminar como algodón. Y finalmente solo le llamamos cotón, porque no es un traje nuestro, sino que fue un traje impuesto, porque como usaban muy poca ropa los hombres, fueron obligados a utilizar o a vestirse de esta manera. So the clothing, the outfit for the men that you see here on the slide, that is not the traditional clothing of the Nahua men. Because the traditional clothing was very little clothing. The outfit that you see here, they were made to wear those clothes. These white clothes made of cotton that you see, it's actually undergarments of the clothing of that time. These were the undergarments. So they were made of cotton and they were white. So because this is not something that comes from here, is the reason that they use the word coton. So it comes from Spanish, right? Algodón, cotton, and it just evolved to coton. So Bien, coton, sí. perdón, coton is a male shirt. Tenemos tascuilpiga, que sería el cinturón. Ahora puede ser un cinturón de cuero, antes era de tela. So tahquilpiga is the belt. It can be made of cloth or leather. Tenemos sala, que es el pantalón. Sala is the pair of pants. Tenemos gakti, que eso ya lo habíamos hablado. Ya sabemos que como termina en esta terminación TI, vamos a quitarle la última sílaba cuando le pongamos posesivos. And here's the words for shoes, and we already know about the changes it goes through. Muy bien. Tenemos ahora ropa interior y tenemos acá la siguiente. Salachin es toda aquella ropa que parezca como un boxer o un pantalón corto. Mashtad, se recuerdan en los códices que las personas aparecían con una especie de calzoncillo. Esa era lo que se llamaba mashtad. Ahora se les deja a todo aquello que parezca un calzón o un calzoncillo. Es más, o sea, el nombre es por la forma, no es si es para hombre o si es para mujer, es por la forma que tiene. Y por ejemplo, mashtad, que termina con
esta terminación, usted diría, bueno, hay que quitarle la última sílaba, pero resulta que no podemos pronunciar esto. Si yo digo numasht, no se puede. Entonces, como no se puede, numasht, no se puede pronunciar, es imposible esa pronunciación, le quitamos la T y le ponemos una W para decir mi calzón o mi calzoncillo, numashtau. So salachin, this is how you say boxer because it basically means a short pair of pants. And then mashtad is that type of underwear that you see in the picture. Tamachiani says the name is based on the style of the underpant. So with mashtad, you see that it ends with AT. And when you use it with a possessive adjective, that is the new ending, which is TAW. Bien, tenemos ixisasca, que sería los calcetines, y como menciona la palabra pie, hay que ponerle posesivo porque en náhuatl no se puede decir ninguna parte del cuerpo sin posesivo. So this is the word for socks. And again, we're using a possessive because the first IKS, it means foot. So that's why you need a possessive. Lo mismo para el brasier. Tenemos acá que menciona chichi, que son los pechos de la mujer. Entonces, prácticamente, como menciona los pechos, hay que ponerle un posesivo. Entonces, ya diríamos nuchichicuach. So chichiquat, this is a bra. So because the first part of the word, it means breasts, this is the reason why you need a possessive adjective. Bien, tenemos aquí otras prendas. Tenemos, por ejemplo, un overol. Le decimos nesala iguanimes megayu. This is an overall. El suéter va a depender si es de hombre o si es de mujer. Si es de hombre, decimos necotón palnesesek. Si es para mujer, nehuipil palnesesek, que literalmente quiere decir la camisa para el frío o la blusa para el frío. So this is how you say sweater, but again, it depends on the gender. If it's for a man, then it's nekoton palnesesek, which means the shirt for the cold, and then the one for women, newipil palnesesek, the blouse for the cold. Y tenemos para el gorro, netsuntzasca, y como menciona la palabra cabeza, literalmente suntzasca quiere decir el tapacabezas. Como menciona la palabra cabeza, es necesario que lleve posesivo, nutsuntzasca. So this word is for that type of hat that you see in the picture, and the literal translation is cover head. And again, you need a possessive adjective for this one. Y tenemos para el short, salaguhgutu. And this is the word for shorts. Muy bien, y tenemos todavía por acá algunos accesorios. Tenemos tensasca, que como menciona la palabra boca, necesita posesivo. En resumen, cada vez que usted mire que una palabra comienza con un guión, significa que por obligación tiene que usar usted un posesivo. Y sasca también dice el tapacara, y como necesita necesita un posesivo porque menciona la palabra cara. So here's more vocabulary. Again, any noun that you see with a hyphen at the beginning is because you need a possessive adjective. So here's the, cover mask, and then there's the face mask. Bien, tenemos oraspiani, que sería un reloj, guzgat, un collar, y de aquí es donde viene el nombre del Salvador en náhuatl, ¿verdad? Porque nos llamamos Guzgatan, la tierra de collares. So we have oraspiani, which is a watch, guzgat, which is a necklace, and this is where El Salvador gets its name, Guzgatan, land of necklaces. Bien, tenemos maguzgat, que sería una pulsera, y tenemos gushtalchin, que sería cualquier cosa donde usted guarde otras cosas, una mochila, una cartera, una billetera, una maleta, cualquier cosa donde usted guarde otras cosas, eso es gushtalchin. Maguskao is a bracelet, and then gushtalchin is anything where you store things. So it could be a suitcase, a wallet, a purse, a backpack. Muy bien. Bien, ahora no nos dio tiempo para hacer la práctica, quedó pendiente, pero la vamos a hacer el día viernes. Quiero contarles ya en los últimos 2 minutos que tenemos, que los trajes tradicionales en Santo Domingo de Guzmán se usan para fiesta, es lo más elegante que los abuelos tienen, entonces solo lo utilizan en ocasiones especiales. No es un traje de diario, ¿sí? Sino que solo se ocupa para fiestas. Antes los abuelitos no tenían mucha vestimenta tradicional,
pero nosotros ya llevamos varios años que desde nuestra escuelita hacemos una celebración cada fin de año y les entregamos su traje completo, tanto a los hombres y a las mujeres, a las abuelitas y a los abuelitos, y les celebramos en grande las fiestas de fin de año. Es la única vez en el año en donde se reúnen todos los nahuablantes de Santo Domingo de Guzmán y se les lleva muchos regalitos, canastas, su vestimenta, juguetes, de todo un poco, regalos de todo tipo. Y siempre se hace esta celebración más o menos la segunda o tercera semana de diciembre, por si ustedes quieren venir y vayan reservando su tiempo y su espacio. So Tamachani says we ran out of time to practice, but we can do that on Friday during our practice session. Tamachani also wants to highlight that the traditional outfits that you see in the pictures, the community, they wear those outfits only for special occasions because it's a very elegant outfit. So you only want to wear it for special occasions. So for a while there, the elders in the community didn't have these outfits. They're actually expensive, by the way. They're handmade and very, very expensive. So Tamachani says ever since the school started organizing the December party, which is an annual event, so you can start saving money for your trip if you want to join us in December. They bring these outfits and give them to the elders of the community as gifts. And this is the reason why little by little they've been acquiring more of these expensive and special outfits. Hay una pregunta en el chat. Do they purchase the textiles from particular villages in Guatemala or how do they pick a skirt and style? ¿Compran ellos la tela particularmente en pueblos en Guatemala o cómo es que ellos escogen el estilo? Bueno, realmente en El Salvador ya no se teje solamente en hilo vasco, pero allá tejen solo para hacer hamacas, para la tela de hamacas. Y en Panchimalco tejen, pero para hacer, por ejemplo, mantas para las tortillas o los panchos que se utilizan en la cabeza para ir a la iglesia. En El Salvador ya no encontramos formas de tejido, entonces estos tejidos se compran en Guatemala, que de hecho pues no hay que extrañarse porque de hecho Sonsonate, Santo Domingo de Guzmán, perteneció a Guatemala hasta 1800. ¿Qué? 20 me parece. 1 o 2 años antes de la firma de la independencia era parte de Guatemala. Sonsonate no pertenecía, Sonsonate y Aguachapán no pertenecía a El Salvador. Entonces, de hecho, los abuelos tienen más cerca ir a Guatemala que a la capital de San Salvador. Entonces, para que tengan una idea de por qué es que la vestimenta se compra en Guatemala. So Tamachani says in the city of Ilo Vasco in El Salvador, they only weave these types of textiles for to make hammocks. In the city of Panchimalco, they weave these textiles only to make accessories for tortillas or headscarves. We really don't have that anymore in El Salvador where they make these traditional clothing. However, these clothes, the reason why they look so similar to the ones from Guatemala is because Sonsonate, like all those departments, Sonsonate, Aguachapan, they used to be part of Guatemala. They used to be part of Guatemala up until 1820, before El Salvador became independent and they signed the Constitution. Those areas used to belong to Guatemala. So that's the reason why there's so many similarities with the traditional clothing. And in Guatemala, is where they do these types of outfits. And that is where the elders in the community, if they're going to go get their outfits, they're going to get them from Guatemala. They're not going to get them from El Salvador. Muy bien. Bueno, entonces, pues eso ha sido todo por hoy. No pudimos reunirnos hoy en los grupos, pero el viernes lo podemos hacer. Recuerden, vamos a estar practicando el día viernes sobre la vestimenta. Vamos a contar y preguntarnos el color de nuestra ropa y el color de ciertas cosas. Entonces hay que practicar.
Y por favor apoyemos los espacios de asesorías, ya que esto es el trabajo de los abuelitos, ¿verdad? Tenemos contratados a 2 nahuablantes y pues si no se conectan, no tienen trabajo ellos. Entonces vamos a apoyarlo, hay que hacerlo por ellos, hay que hacerlo también por ustedes, porque las personas que participan en estos espacios son las personas que más rápido aprenden y avanzan. So please, we're going to do the practices on Friday. Please support the Friday practice classes because they're taught by the NAWA speakers. If no one shows up, they don't get paid because that's their job, right? So if no one shows up, they don't get paid, and you're learning directly from the native NAWA speakers. And you can also ask them lots of questions, and all the students who attend the practice sessions, they're the ones that learn the language the fastest and the best. Bueno, gracias. Ayush. Miawa. Yawa. Miawa. Ayawa. No.